Carlos Martínez es desde hoy el candidato oficial del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Lo hace en un momento muy complicado, con un partido golpeado por los casos de corrupción que salpican también al entorno familiar del presidente, con el escándalo de las pulseras antimaltrato y con una gestión cuestionada hasta el punto de que hoy la ministra Ana Redondo solo ha pedido disculpas por el ruido, no por los fallos, las absoluciones de algunos agresores, ni por lo desprotegidas que se han sentido muchas víctimas. A esto se suma la ausencia de presupuestos del Estado, que agrava aún más la imagen de un gobierno debilitado y dividido. Y en medio de toda esta vorágine aparece un candidato que es todavía desconocido para buena parte de los castellanos y leoneses, que se estrena en una carrera muy difícil y que al menos de momento no pone toda la carne en el asador al mantenerse como alcalde de Soria hasta el último momento. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Carlos Martínez pide una oportunidad a la sociedad de Castilla y León en su lanzamiento como candidato del PSOE a la presidencia de la Junta y tras recibir los avales de sus afiliados para presentarse. Aunque algunas corrientes dentro del PSOE apostaban por Virginia Barcones como la elegida, finalmente el soriano será el que se enfrente a Mañueco en las elecciones de marzo de 2026, salvo que a última hora Ferraz decida cambiar de candidato, algo harto improbable, al menos de momento. Eso sí, muy confiado en ganar y en gobernar no parece, porque se mantendrá como alcalde de Soria hasta que tras las elecciones recoja el acta como parlamentario de las Cortes Regionales. Miriam Polo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, él ha dicho que quiere cambiar de color la comunidad. Pues esa ha sido precisamente la intención que ha querido dejar clara su candidato. Carlos Martínez asegura que busca trasladar esa experiencia como alcalde de Soria a toda Castilla y León. Ha querido dejar claro además que aspira a un cambio frente a los 38 años de gobierno popular y que quiere proyectar la comunidad hacia un giro político y territorial. Ha llegado el momento de ser valientes y de atreverse al cambio. Ha llegado el momento de poner fin a 38 años de poder malentendido del Partido Popular en esta comunidad. Ha llegado el momento de dejar atrás la desidia, la apatía y la Castilla y León en blanco y negro que representa el pasado del hasta hoy presidente señor Fernández Mañueco. Bueno, pues desde luego que ni el PSOE ni el Gobierno se lo están poniendo nada fácil al nuevo candidato, con tantos frentes judiciales y divisiones con los socios. Un ejemplo es la no presentación de los presupuestos del Estado. Ayer expiró el plazo y todo hace indicar que por tercera vez se prorrogarán las cuentas por la falta de acuerdo entre los socios. Lo que está claro es que aún no se han puesto ni a negociar con ellos. Y es que efectivamente los presupuestos generales siguen sin ver la luz por tercer año consecutivo y la tensión crece dentro del Gobierno y sus socios. Carlos Cuerpo asegura que se están ultimando los trabajos y que esos presupuestos se van a presentar, dice literalmente, en cuanto puedan. Pero no parece que vayan a tenerlo tan fácil, porque Podemos y Compromís denuncian que aún no se ha producido ningún contacto con sus grupos. Además, algunos socios advierten que Sánchez podría estar preparando una convocatoria electoral. Ya lo ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno, que es la responsable como ministra de Hacienda en este momento de llevar a cabo no solo el cuadre del presupuesto por parte de los distintos ministerios, sino también las conversaciones con los grupos parlamentarios, como he dicho, avanzando lo más rápido posible para presentarlos en cuanto podamos. El Ministerio de Hacienda no se ha puesto en contacto con nosotras para negociar ni el techo de gasto ni los presupuestos. De hecho, yo creo que en este momento lo que está haciendo el Partido Socialista y el presidente del Gobierno es poner encima de la mesa cuestiones que les puedan servir en algún momento para poder justificar una convocatoria electoral. Nosotras no hemos tenido ningún contacto con respecto a presupuestos generales del Estado. Saben que nuestra distancia con este Gobierno es cada vez mayor. Y si quieren contar con los votos de Podemos para esos presupuestos, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, pues para el PP todo esto demuestra que el Gobierno no gobierna. Y es que Esther Muñoz ha querido recordar que en varias ocasiones Pedro Sánchez ha afirmado que si los presupuestos no se presentaban, habría que asumir responsabilidades e incluso plantear dimisiones. La diputada del Partido Popular señala que pese a esas declaraciones, el Ejecutivo ha vuelto a incumplir los plazos y mantiene bloqueadas las cuentas por falta de acuerdo con sus socios. Lo que demuestra que tenemos un gobierno que no gobierna, un gobierno que finge,
que hace algo pero no hace nada. ¿Quién se cree Pedro Sánchez que es? ¿Quién se cree María Jesús Montero que es para no dar explicaciones de cómo, en qué y cuánto dinero se gasta de los españoles y no hacerlo ante este Parlamento? ¿Por qué los españoles tenemos unas obligaciones y el Gobierno cree que no tiene ninguna con nosotros? La falta de una mayoría estable en Palencia también ha llevado a su alcaldesa a anunciar que si no consigue aprobar los presupuestos municipales se someterá a una cuestión de confianza, lo que podría hacer dimitir a la alcaldesa socialista si saliera adelante. Y es que Míriam Andrés subraya que su decisión responde al interés general de la ciudad, dejando a un lado cualquier interés personal o partidista. A diferencia de lo que se ve a nivel nacional, Andrés asume la responsabilidad política y advierte que si no se aprueban las cuentas, los grupos tendrán 30 días para presentar un candidato alternativo. Y de no hacerlo, los presupuestos se aprobarían automáticamente. Que presentaremos nuestro proyecto de presupuestos, que el Pleno tendrá que decir si lo aprueba o no lo aprueba y que si, lógicamente, el Pleno no lo aprueba, la alcaldesa se someterá a una cuestión de confianza. ¿Por qué esta decisión? Porque consideramos que la ciudadanía de Palencia necesita impulso, que la ciudad de Palencia necesita impulso, que no nos podemos conformar con unos presupuestos o con los segundos presupuestos de la legislatura para tirar otros 4 años. Bueno, pues como tengo aquí a mi izquierda una palentina, que sabe mucho de todo lo que está pasando en la vida municipal de su capital, le voy a preguntar, Elena León, buenas noches. Muy buenas noches. Esto es una bravuconada de la alcaldesa. ¿Tiene complicada la legislatura en estos momentos Míriam Andrés? ¿Qué está pasando? Bueno, yo he estado preguntando, yo creo que puede pasar un poquito de todo, pero yo creo que es bastante coherente lo que dice en cuanto a que no se puede gobernar 4 años en una legislatura prorrogando presupuestos para los 2 próximos años, que quedarían todavía. Bueno, un mensaje a su partido, ¿no? También. Pero bueno, es que las cosas deberían hacerse así, a nivel municipal y a nivel nacional, ¿no? Es que es evidente que no se puede gobernar sin presupuestos. Es verdad que en un ayuntamiento funciona de una forma diferente, pero lo primero es, no se puede gobernar 2 años consecutivos, que la faltarían todavía, sin unos presupuestos aprobados. Después, bueno, ella dice que se puede someter a una cuestión de confianza. Es un poco, yo creo, una respuesta a una propuesta del propio Partido Popular, no de cara a una moción de censura, sino si usted no es capaz de aprobar los presupuestos, hay una forma jurídica en los ayuntamientos en la que lo primero que hay que hacer es presentar el proyecto, igual que se debería hacer a nivel nacional, y si no consigue sus apoyos, pues tienen 30 días el resto de los grupos o incluso presentar otro candidato, ¿no? Pero claro, al final el juego político es ese. El hecho de dejar... Vamos Palencia, ¿no? Fue el partido que dejó de apoyarla hace unos meses. Bueno, la coloca en una situación complicada. Bueno, está en minoría, como está el Gobierno, y ha perdido el apoyo de investidura y de Gobierno de Vamos Palencia. También es verdad que hay muchos concejales que están en el grupo no adscrito. Es una situación complicada la que tiene el Ayuntamiento de Palencia. Álvaro Melcón, buenas noches. Buenas noches, Martín. Emilio Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Alfredo Fernández, ¿todo bien? Todo en orden. Bueno, vamos a hablar de Carlos Martínez. Álvaro, ¿qué te parece el perfil que tiene el nuevo candidato del Partido Socialista y el hecho, bueno, de que no renuncie a la alcaldía hasta que no tome posesión como procurador en el Parlamento? Bueno, es el alpinismo de la política, ¿no? No sueltes una mano hasta tener bien aferrada la otra. Sabemos que no se puede compatibilizar el acta de procurador con la alcaldía, en este caso de un municipio de más de 20.000 habitantes, y Soria lo es, y parece difícil, ¿no?, que alguien que aspira, siendo además un candidato extraparlamentario, como es de forma natural, después de que el ministro Óscar Puente no quisiera ser el candidato del PSOE, pues es difícil pensar que alguien que quiere gobernar una comunidad como Castilla y León pueda hacerlo sin salir desde la alcaldía de Soria. ¿Tú crees que la segunda opción, la segunda vía, Carlos Martínez? No tengo ninguna duda. Bueno, no hay más que ver lo que hizo Pedro Sánchez y Ferraz en el resto de territorios socialistas donde había que buscar una nueva baronía, ¿no? En todos colocó a un ministro o ministra, con la excepción de Castilla y León. Bueno, difícil, una situación difícil la que tiene Martínez, difícil de cara a urnas, difícil de cara a representar una alternativa real al gobierno de Mañueco, y vamos a ver qué ocurre, pero la sensación que transmite un candidato que dice yo me quedo aquí hasta ver qué dicen las urnas es que no las tiene muy consigo, vamos. Emilio, ¿tú le aconsejarías a Carlos Martínez, oye, deja la alcaldía, dedícate al 100% a ser candidato, que lo tienes complicado, que es una comunidad difícil para el Partido Socialista? Sí, bueno, vamos a ver, yo no voy a negar que la situación es complicada, que es una situación difícil, estamos en una comunidad que es, bueno, las expectativas electorales del Partido Socialista pueden verse
pues mermadas, como tú señalabas antes. Pero mira, tenemos que tener en cuenta también que la vez anterior, en el 2022, creo, si no me equivoco de fecha, ¿no?, el Partido Socialista fue el partido más votado en 4 de las provincias de la comunidad, en las más pobladas en concreto. Quedó a muy poca diferencia, no sé si fue 1,9 puntos de diferencia con respecto al Partido Popular. Y si nos retrotraemos todavía más, Luis Tudanca ganó las elecciones, bueno, fue el más votado. Sí. Por emplear el término más correcto, fue el más votado. Y si Francisco Igea, de Ciudadanos, hubiera cumplido el compromiso que él había manifestado ante los ciudadanos en la campaña electoral de que iba a apoyar al Partido Socialista si era el más votado, pues entonces hubiéramos estado gobernando en esa legislatura. Por tanto, yo creo que expectativas, bueno, pues yo creo que soy optimista y hay que tenerlas, no digo que Pero no. no me has contestado, le dirías, ¿esa dualidad Sí, candidato, alcalde de Soria no te conviene? Sí, pero yo lo interpreto no de forma similar a como decía Álvaro. Yo más bien pienso es que Carlos es un alcalde que ha hecho una labor impresionante en Soria y él tiene una vocación municipalista enorme. De hecho, creo que una de las frases que le he oído estos días decir es que él pretendía gobernar la comunidad autónoma como un alcalde gobierna su municipio. Pero ser alcalde de Soria con no es cercanía. ser candidato a una comunidad autónoma tan complicada como Castilla y León. Pero no creo que él esté esperando, ver el resultado para renunciar a una otra cosa, porque el resultado procurador va a salir seguro. O sea, después de las elecciones sería impensable. Sí, pero lo que ha dicho es que hasta que no recoja su acta de procurador, no dejará la alcaldía. Es que en No, el es momento incompatible, lo decía Álvaro. lo ha dicho Álvaro también, en el momento que sea procurador tiene que renunciar ya a su puesto de alcalde. Pero no, él no ha dicho si soy presidente renuncio a alcalde, no, es en el momento en que salga elegido procurador, renuncia lógicamente porque tiene que hacerlo a la alcaldía. Por tanto, yo no creo que esté jugando con dos posibilidades de en algún sitio, en un sitio me quedo en otro, porque si sale procurador tiene que dejar la alcaldía. O no coger el acta de procurador. O no coger el acta de procurador, claro. Ingeniería está... Pero creo que no, yo creo que no lo va a hacer eso. De la ingeniería está electoral. No lo entendería nadie, nadie del partido. Pero entonces lo no tiene entendería. ningún sentido. Quiero decir, si eres candidato a presidir esta comunidad, que tela con esta comunidad, que es la región más grande de Europa, ¿no? La segunda más grande de Europa. O sea, quiero decir, si tú eres candidato a algo tan importante, lo lógico es que pongas toda la carne en el asador. Y la va a de poner, ahora, y la va a poner. Pero si lo compatibilizas con ser alcalde de Soria hasta el momento en el que vayas a recoger tu acta de procurador, ¿qué sentido tiene eso? Lo dejas antes, te dedicas a ser candidato. O sea, quiero decir, o poco entusiasmo tienes o poca fe en tu proyecto tienes, porque si no, no tendría sentido, ¿no? O sea, quiero decir, hasta el último momento no suelto la alcaldía y recojo... yo lo veo es una opción. desde el punto de vista incluso de dedicación, de estrategia, incluso yo como ciudadana, yo lo veo ahí, yo digo, pues qué entusiasmo por la candidatura. ¿Puede dar la sensación incluso de que está forzado a esta candidatura? O sea, según Álvaro, esa teoría de que es qué poca fe, la segunda vía, en el proyecto. Hay otra teoría que sería todavía más antiestética, ¿no? Porque si verdaderamente, como dice Emilio, y seguro que él sabe bastante más que nosotros de estas cosas, Carlos Martínez va a coger su acta de procurador, va a dejar la alcaldía de Soria. Estoy con Elena en que debería hacerlo ya y enviar un mensaje claro a todos los castellanos y leoneses, decir, señores, yo soy un alcalde plenipotenciario que gana mayorías absolutas en mi ciudad, lo dejo todo para intentar ser presidente de la Junta. La otra explicación más antiestética que se me ocurre es que le pase un poco como a su secretario de organización, que todavía no ha salido del Ayuntamiento de Burgos porque no tiene un salario del que vivir hasta que sea procurador. Entonces es un poco complicada esta situación. Daniel de la Rosa, ¿te refieres? Alfredo. Sí, a ver, yo creo que ya el Partido Socialista hubo un primer inicio, una declaración de intenciones, que es los movimientos que a nivel nacional se hicieron colocando a ministros en determinadas comunidades autónomas con una declaración de intenciones clara de decir que determinadas personas del Gobierno con cierta relevancia que tienen una vinculación con una comunidad autónoma van a ser candidatos, pues por ejemplo en el caso de Aragón, por ejemplo en el caso de Andalucía, donde, bueno, pues parece Valencia también. Que hay ya ese movimiento. En Castilla y León ese movimiento ya no lo ha habido, con lo cual ya de entrada trasladas un poco a la opinión pública la sensación de que Castilla y León lo das por perdido. Esa es la opinión que yo creo que
muchos castellaneses tienen con ese primer movimiento. El segundo movimiento es este candidato, más allá de lo que me parezca como candidato, me refiero solamente a las acciones que ha realizado. Evidentemente me parece una torpeza absoluta no renunciar a tu alcaldía si vas a ser candidato a la Junta. ¿Por qué? Porque generas la duda razonable de decir, no sabemos si esto es porque si el resultado es estrepitosamente malo, no vas ni a coger el acta y vas a seguir de alcalde. No sabemos si es porque realmente pues hay otro Delfín que quizá no tenga nombre ahora mismo y que no pueda encabezar la lista y que es el que quieran dejar del líder de la oposición y él simplemente es un peón. Yo creo que no. No sabemos. Yo me refiero que lo otro, efectivamente, Emilio, efectivamente es especular, pero me refiero que lo que es inequívoco es que una persona que se presenta para presidente de la Junta de Castilla y León no abandona su acta de alcalde. Porque puede ocurrir, o sea, orgánicamente esto políticamente puede ocurrir, ¿no? Que sea el candidato oficial hoy proclamado y que a última hora, no sé si ha habido algún caso, me suena que quizá en alguna comunidad autónoma ha ocurrido, que había un candidato y finalmente se ha cambiado por otro. Sería un error, desde luego, por parte de Ferraz, ¿no? Pero yo creo que no ese es el caso. Y yo lo atribuyo también claro, yo he sido alcalde también y es que conozco muy bien a Carlos y sé que a él le cuesta un trabajo dejar la alcaldía de Soria, porque es que ha sido toda su vida. Y sabe que tiene una labor. Emilio, con más razón, quiero decir, nos estás dando la razón. Se lo hemos le cuesta venir a Valladolid. Le cuesta, o sea, el entusiasmo que transmite es muy poquito. Es que realmente él no dio el paso voluntariamente. Es decir, podía haber dicho, mira, es un ambicioso. Ha venido aquí y ha dicho, yo quiero ser el candidato, pero cuando no. tú quieres ser presidente de la comunidad autónoma tendrás que poner un poco de, quiero decir, sí, pero esa ambición bien entendida, o sea, el entusiasmo, la ambición, no sé, a mí me da la sensación, yo veía las declaraciones ahora en la pantalla y yo digo, no sé, yo no le veo entusiasmado. O sea, quiero decir que cuando tú quieres ganar lo hace desde Soria, por cierto, que no es un dato baladí, que él habla desde Soria más que desde Valladolid, que tiene que acostumbrarse a venir más a Valladolid. Sí, bueno, y a más provincias, ¿no? Al final tiene que moverse, tiene que ser un candidato mucho más conocido. Esa es una labor que le espera en 6 meses también tremenda, de viajes, claro. Ese es un dato, solamente con recorrerte la comunidad ya tienes, vamos, tienes una kilometrada. Ese es un dato y otros que ha tenido que leer su primera declaración como candidato a la presidencia de la Junta, lo cual me llama la atención en alguien con tanta experiencia parlamentaria, aunque sea en un ayuntamiento que no es baladí. Bueno, desde que Tudanca se inmola en su lucha con Ferraz, con un tal Santos Cerdán, no sé si lo recordáis, ha pasado casi un año. Es decir, Carlos Martínez ha tenido un año para metabolizar lo que implica ser candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y decía, mire, dice, hombre, cabe la posibilidad, pero es muy residual, infinitesimal. Bien, la forma de que no quepa la duda es que abandone la alcaldía de Soria y se dedique en cuerpo y alma a intentar presidir la Junta de Castilla y León y representar a todos los castellanos y leoneses. Cualquier otro espacio deja margen a la duda y es una duda que yo considero razonable. Y luego hay una Incluso, fíjate, los 2 meses de campaña electoral, va a seguir siendo alcalde, es decir, ¿qué va a incumplir? ¿No va a ir a hacer campaña para presentarse a las distintas provincias de Castilla y León o no va a atender su obligación de alcalde? No, hombre, no. Porque claro, o ejerces de alcalde, tú eras sido alcalde, es decir, tú sabes perfectamente que la responsabilidad de alcalde es 365 días al año, 24 horas al día. Sí, bueno, esa es la realidad. Iba a poner un ejemplo que la verdad es que no, no creéis que es por desviar, pero ahí tenemos al alcalde de Valladolid, que es senador y compatibiliza perfectamente las 2 tareas, cosa que a mí me parece imposible. O estás en el Senado o estás en el Ayuntamiento. Bueno, pero está un día en Madrid. Estamos hablando. Pero bueno, con la actividad del Senado, que es bastante pequeña, ¿te parece imposible? Imagínate una campaña electoral de una comunidad autónoma y darte a conocer. O sea, yo creo que también es un candidato relativamente no es tanto los 15 días de conocido. campaña como la pre-campaña en la que ya estamos inmersos. Pero yo creo que si él cuando empieza la campaña ve que realmente tiene que reforzar su presencia, pues a lo mejor cambia de opinión, no lo sé. Pero bueno, yo no le daría más importancia, aunque sí es verdad que puede chocar, que sí que ha podido sorprender a gente que diga, no, voy a empezar la campaña, voy a ser candidato, pero hasta que no recoja el acta de procurador no renuncio a la alcaldía de Soria. Pero bueno, yo creo o quiero entenderle en el sentido ese por el interés que él tiene, que sigue teniendo por Soria y porque realmente, bueno, pues le cuesta. Creo que le ha costado dar el paso y le seguirá costando. Quiero que hablemos de los presupuestos del Estado. Hemos escuchado a varios socios de gobierno. Con nosotros no han contado todavía, no nos han llamado ni siquiera para negociar el techo de gasto, la senda de gasto. Alfredo,
¿Qué te parece que ayer expirara el plazo para aprobar los presupuestos y todavía ni siquiera los socios de gobierno saben, bueno, de hecho muchos de ellos dudan de que se vayan a presentar? Sí, a ver, yo creo que en los últimos años no hacemos más que asistir a un constante retorcemos el derecho, porque desde el 2018 a esta parte, si no me equivoco, creo que han sido 2 presupuestos los que se han aprobado. Un país no puede tener 2 presupuestos en 7 años, es algo que va contra toda lógica. El país funciona y sigue adelante pues porque hay ciertas cosas que bueno, se están modificando vía decreto de ley, no se está rindiendo cuentas por tanto a nadie, no se están, por lo tanto los ciudadanos no tienen la posibilidad, la oposición no tiene la posibilidad ya no de enmendar unos presupuestos, sino simplemente de poder valorar un presupuesto porque simplemente no existe. Se están haciendo modificaciones presupuestarias de un presupuesto que a su vez era prorrogado. Esta situación es tremendamente insostenible y creo, porque he oído hace poco además también a alguien que hablaba pues que también en comunidades autónomas esto sucede y que también han estado... Creo que no es comparable los presupuestos generales del Estado con los presupuestos de un gobierno autonómico o los presupuestos de un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque bueno, al final del presupuesto del Estado se ramifican al final absolutamente todas las cuestiones que afectan a un ciudadano. Es decir, la ley de dependencia de Castilla y León depende al final del presupuesto general del Estado, con independencia que Castilla y León haga su particular presupuesto. Y la propia financiación en las comunidades autónomas. Creo que hay una cuestión que requiere incluso un pacto de Estado. Es decir, no se puede estar sin presupuestos, los presupuestos se tienen que aprobar y si el Gobierno no consigue aprobar esos presupuestos, pues habrá que intentar aprobar otros presupuestos, que sean vía enmiendas o vía lo que tenga que ser, pero desde luego no podemos seguir en 7 años 2 presupuestos. Emilio, me imagino que como su delegado del Gobierno que ha sido del Partido Socialista en Valladolid, habrás tenido que presentar o explicar las cuentas también a los ciudadanos vallisoletanos en algún momento, ¿no? Sí, ¿Te ha tocado siempre prórrogas y cosas de estas? No. Bueno, las prórrogas se han producido, lo decía Alfredo bien, son 2. Este es el tercer año que se incumple el plazo constitucional para presentar los presupuestos y yo tengo que reconocer que es verdad que es una situación anómala. La situación es endiablada con la composición que hay en el Parlamento, eso está claro. ¿Qué te dicen los compañeros militantes del partido, amigos socialistas que tendrás? ¿Se puede seguir hasta 2027 sin presupuestos, con un gobierno dividido? Vamos a ver luego varios ejemplos. Bueno, vamos a ver, poder se puede. Evidentemente no es... el poder de resistencia de Pedro Sánchez no es lo más, sabemos que... No es lo más lógico, no, eso es otro de los valores que también hay que reconocerlo. No es lo más normal, pero la Constitución prevé estas prórrogas automáticas que permite, porque también hay gente que se alarma y dice, bueno, si no se aprueban los presupuestos no se va a poder hacer nada. Hombre, los servicios básicos están garantizados, las funciones básicas de la administración puede funcionar perfectamente, pero es verdad que hay proyectos nuevos que requerirían de unos nuevos presupuestos que no se van a poder hacer. O sea, con lo cual, bueno, yo no voy a ser el que diga que no sería bueno hacer los presupuestos. Sí que puede aún todavía presentarles. No voy a adelantarme y decir que creo que sí que les va a presentar. No lo dudo. Pero legalmente sí que puede, aunque se le haya pasado el plazo en estos momentos, sí podría. Y tiene una ventaja el Gobierno muy buena, que es el techo de gasto. Con el crecimiento del PIB, el incremento que ha habido, podría hacer unos presupuestos realmente pero fabulosos. Pero claro, el problema es que no va a contar después con los apoyos parlamentarios, por lo que están declarando tanto Junts y Podemos, como, por ejemplo, Podemos. Que Podemos lo dice más claro todavía que Junts. Es decir, el planteamiento de Podemos es increíble. O se hace todo lo que yo quiero, o realmente no apruebo los presupuestos. Bueno, pues entonces no podemos hacer nada, claro. Pero no. eso son los socios de gobierno que tiene el Partido Socialista, que está en minoría. Claro, es que ese los presupuestos, primero, o sea, Elena, es un ese plazo. es el problema. Es que estamos hablando de, lo decía bien Alfredo, ¿no? Yo no soy jurista, pero es que es un plazo, constitucional y se está incumpliendo. Y además es que ni está ni se le espera. Ni hay aprobado techo de gasto, ni se ha presentado. Otra cosa es que luego te tumben el proyecto, pero tú le tienes que presentar. O sea, es que es, no sé, o sea, el día que tengamos que pagar todos Hacienda decimos, bueno, sí, pero vamos un poquito más tarde, que no pasa nada. Sigo fiel
confiando a la misma que ministra sí que lo de va a Hacienda. presentar. Entonces, pero es que las cosas no es vamos a confiar en que sí que se presenten. Es que Yo he dicho voy a confiar. Y deben presentarse. Otra cosa es que luego se aprueben o no, haya enmiendas o no. O yo me acuerdo hace poquito, cuando todos veíamos la presentación de los presupuestos generales del Estado, iban ahí los ministros, salían en la televisión, los telediarios, los tochos esos y tal, todos íbamos allá al epígrafe de la provincia a ver si pasaba, si se aprobaba. Claro. O sea, quiero decir, son Hay que cosas actualizarse, muy, Elena, ahora son pendrive. Bueno, ahora van con el CD o el pendrive, pero a mí me gustaba ver los tochos esos que iban además con el carrito. Digo, ¿quién se leerá esto, no? Pues ahora mira, pues no. Pero vamos, quiero decir, esto es una situación dopada, ¿no? Yo creo que el Gobierno tiene, gracias al crecimiento del PIB y a los fondos europeos, además lo dicen no les duelen prendas, gracias al crecimiento del PIB y a los fondos europeos, pues podemos ir tirando de gasto, pero sin presupuestos. Yo creo que un Gobierno que no tiene presupuestos, que no puede aprobar leyes, o sea, es estar por estar, esto no es un Gobierno, esto es bueno, pues aquí estamos dejando pasar los días, ¿no? Y no me parece que sea razonable. Álvaro, antes de ir a otro tema. Me ha recordado, Elena, las mañanas que he pasado buscando el código 09, que es el de la provincia de Burgos. Hombre, todos buscábamos el código de la provincia. A mí me encantaba hacer eso, ¿eh? Bueno, a mí me gustó la primera vez, luego ya no. No, pero era chulo, ibas a ver ahí si se aprobaba el AVE, no se aprobaba el AVE, esas cositas. Bueno, luego te llevas las decepciones habituales. A mí me parecía razonable la propuesta que hizo Alberto Núñez Feijóo hace poco de que se legisle por ley que si no se pueden aprobar unos presupuestos en 2 años, haya automáticamente una convocatoria de elecciones. ¿Por qué? Porque el mapa político, el mapa sociopolítico en España ha cambiado y ha cambiado para siempre, o por lo menos a largo plazo. Las mayorías absolutas hoy por hoy son unicornios. Es muy difícil que las veamos. No las vamos a ver en la nación, no las vamos a ver en las comunidades autónomas o en pocas comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Hablabais de que la alcaldesa de Palencia tiene que acudir a una cuestión de confianza para aprobar su presupuesto. La alcaldesa de Burgos también va a hacerlo por la vía de confianza, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que ver qué sucede cuando entramos en un bucle de una prórroga, de una ultraactividad de esos presupuestos que sí tienen consecuencias. ¿Cómo no las van a tener? Se puede salvar, por ejemplo, la revisión de los salarios de los funcionarios. Se puede revisar algo tan importante con un presupuesto prorrogado como es la revalorización de las pensiones. Pero, por ejemplo, España no podría cumplir los nuevos compromisos que ha adquirido en materia de defensa si no tiene un nuevo presupuesto. Por poner un ejemplo de plena actualidad, podríamos poner muchos otros, pero sería farragoso. Y la cuestión de fondo es innegable. La cuestión de fondo no es lo mismo un gobierno que puede ser, decíamos, Burgos o Castilla y León, en el que uno de los dos socios de un gobierno, entre comillas, a natura, ha dejado en minoría al otro, que un gobierno que desde el primer día está condenado a ser lo que es. ¿Qué tiene que ver Junts con Bildu? ¿Qué tiene que ver el PNV con Compromís? Es que es imposible que Pedro Sánchez logre satisfacer las aspiraciones de todos. Y sobre todo decía antes Emilio que Podemos exigía todo, quería todo. Bueno, y Junts, y Esquerra, y casi todos. Bueno, vamos a cambiar de asunto. La ministra de Igualdad sigue estando en la diana de las críticas de la oposición. Hoy el Senado ha votado a favor de su cese, pero lo más preocupante es que 2 semanas después de conocerse el escándalo de los fallos en las pulseras antimaltrato, Ana Redondo anuncia una investigación sobre lo ocurrido y ha pedido por fin disculpas a las víctimas, pero no por los errores en su gestión y por la posible desprotección que han podido sentir muchas mujeres. Miriam, ¿por qué? Efectivamente, pues porque sus disculpas solo llegan por el ruido, no asume responsabilidades por los fallos ni por los riesgos que pudieron sufrir las víctimas. Mientras tanto, anuncia una investigación interna que ya llega tarde y a contrarreloj, justo después de haber sido reprobada en el Congreso y de que el Senado aprobara también una moción que pide su dimisión. La ministra intenta salvar su imagen, pero la presión política y mediática no la deja. Permítanme, señorías, que mis primeras palabras sean para las supervivientes. Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario. Seguir negando la realidad y no asumir ni una sola responsabilidad. Todos le informaron que los dispositivos no eran fiables, todos los estamentos, y usted lo ignoró. Yo la declaro la peor ministra de Igualdad del Gobierno de España de la historia de la democracia. Intenta aprovechar el desgaste de la ministra vallisoletana. En Madrid, su alcalde, bueno, pues parece que va contracorriente al abrir un debate que su partido tenía hace tiempo cerrado. Almeida ha aprobado una propuesta de Vox por la que será obligatorio informar a las mujeres sobre el llamado síndrome posaborto. Una información que, bueno, no tiene ninguna base científica. Mira, ¿de qué se trata?
Pues la medida aprobada en Madrid obliga a que las mujeres reciban información sobre el llamado síndrome posaborto, un supuesto conjunto de efectos emocionales posteriores a esa intervención que incluye depresión, alcoholismo, anorexia, autolesiones o graves problemas psicológicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que su departamento estudiará la legalidad de esta propuesta. Es un síndrome que no existe, es un síndrome que no existe como un diagnóstico clínico. No hay evidencia científica que respalde las afirmaciones que hacía en el Ayuntamiento de Madrid tanto el Partido Popular como Vox. Repito, no la hay. Lo que hay es una violencia camuflada por parte del Partido Popular y de Vox que ya son indistinguibles. Bueno, y mientras Almeida, que ha recibido el respaldo de Génova, dice que informar siempre es positivo, pero no se identifica con el discurso de Vox en este asunto. Almeida defiende que su objetivo no es condicionar decisiones ni adoctrinar, sino garantizar que las mujeres tengan acceso a toda la información disponible. El alcalde insiste en que se trata de una iniciativa educativa y preventiva y desde Génova respaldan su enfoque. Informar no significa imponer y el objetivo es proteger el derecho de las mujeres. El alcalde además aprovecha para responder a las críticas de la ministra de Sanidad. Lo que me preocupa, ¿sabe qué es? Que como ministra de Sanidad Mónica García no ha dicho una sola palabra sobre las pulseras antimaltrato. Yo todavía no he escuchado a Mónica García decir una sola palabra sobre todas las mujeres aterrorizadas porque han fallado los dispositivos de pulseras antimaltrato. Ahora, de este tema habla inmediatamente. ¿Para qué? Para esconder. Porque Mónica García pertenece a un partido que tenía a Íñigo Errejón como portavoz en el Congreso. Estos no son mujeres de quita y pon. Aquí no se defiende a las mujeres unas veces sí y otras no. Bueno, hay que recordar que aquí en Castilla y León, Vox, cuando estaba en el gobierno, intentó colar aquella polémica medida para que las mujeres que pedían abortar pudieran escuchar el latido fetal, algo que finalmente Alfonso Fernández Mañueco frenó en seco. En el caso de Madrid, Vox sale victorioso. Celebran la aprobación de esta medida que forma parte de su programa electoral. Ya en 2023 exigieron la derogación de la ley del aborto para promover, según ellos, su sustitución por normas y políticas que protejan a la mujer embarazada. Y hoy Pepa Millán refuerza ese mensaje. Vamos a verlo. Lo que no puede ser es esta promoción de la cultura de la muerte que a lo que lleva a esas situaciones indeseables y que es evidente que no creo que haya muchas mujeres que quieran pasar por una situación así. Yo creo que los poderes públicos tienen que velar por ese derecho fundamental a la vida, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el tema de Ana Redondo, luego avanzamos con la decisión del alcalde de Madrid de pactar esta iniciativa con Vox. Alfredo, 2 semanas después, Ana Redondo pide disculpas por el ruido, insisto en lo del ruido también generado por ella, entiendo, digo yo, no sé, parece que siempre culpaba a todos los demás menos a ella. ¿Qué te parece que esa sea la disculpa y que no entre de lleno en pedir disculpas por la gestión, por la desprotección a la que se han podido sentir muchas víctimas que tienen esa pulsera o que sus agresores la llevan a diario para evitar pues que vuelvan a sufrir lo que han sufrido muchas veces? Sí. A ver, yo creo que aquí la actitud de la ministra es totalmente inadecuada y la actitud de muchos colectivos feministas es igualmente inadecuada, porque yo no sé qué sucedería en este país si en un ministerio de PP o Vox, me daría igual, sucede que el Ministerio de la Mujer primero hace unas normativas que liberan o reducen las penas de los violadores y después fallan con el tema de la pulsera, que precisamente es una medida de vigilancia de las mujeres que han sufrido violencia. Creo que la gravedad de esta cuestión tiene unas dimensiones bastante grandes. Probablemente hay un trasfondo también político en todo esto, en la cuestión de hay un Ministerio de la Mujer que quizá tiene competencias que no tendría que tener. La cuestión de la pulsera, en mi opinión, debería depender o del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior. No tiene ningún sentido que lo haga un ministerio que probablemente tampoco tenga medios para poder gestionar esto de manera adecuada. Eso lo dices, Alfredo, tú que eres abogado de familia, abogado matrimonialista, lo dices por tu experiencia, que me imagino que te tocará todo tipo de casos. Claro, yo tengo que decir que en este país hay una policía y una guardia civil excepcional, que son los que verdaderamente hacen encajes de bolillos para poder proteger a muchas mujeres.
a poder detectar... Bueno, eso no es incompatible con que exista un ministerio... No, pero mira, te voy a contar una anécdota que a mí ha sucedido en una orden de alejamiento donde la Guardia Civil detecta la matrícula del vehículo de una persona que tiene una orden de alejamiento. Luego resultó una falsa alarma, iba a un centro comercial y pasó por una rotonda donde hizo un cambio de Arroyo a Valladolid y por tanto saltó el dispositivo. Un coche de la Guardia Civil fue a proteger a la mujer, otro fue a buscar al vehículo y decirle amablemente: no vuelvas a comprar en este supermercado, te detenemos, o sea, vete a otro porque aquí saltas. Es decir, sí tienen medios, pero medios que no son precisamente puestos por ningún ministerio, son puestos por su habilidad, por su trabajo, por su esfuerzo, y creo que deberían, yo creo, Policía, Guardia Civil y jueces ser los responsables de la pulsera y no un ministerio que probablemente, al margen de que... Y luego, mira, a mí lo que me molesta, porque Ana a mí me dio clase, yo Ana tengo un afecto por ella extraordinario y humanamente me cae muy bien, pero yo creo que aquí no puede ser que suceda que no haya responsabilidades. Es decir, aquí hay un responsable, o es la ministra, o es quien asesora a la ministra, o es el técnico que ha firmado el informe con el que ha... Pues me temo que en esta investigación la culpable va a ser la empresa adjudicataria, ¿eh? Me da a mí, me huele por ahí que van las cosas. Emilio, Elena, Álvaro, ¿cómo lo veis? Bueno, en principio le iba a decir a Alfredo que estoy de acuerdo con él en que si ellos tuvieran el Ministerio de la Mujer, que iba a haber más protestas, pero que estate tranquilo que no vais a tener el Ministerio de la Mujer, porque tú mismo lo has dicho, que no lo crees en ello y no valdría para nada. Bueno, aparte del chascarrillo este. Yo lo dije el otro día también aquí, que también tratamos... Dijiste que faltaba información. Dije que faltaba información. Bueno, con la información que ha dado la ministra, yo vuelvo otra vez a creer perfectamente que si ella no asume responsabilidades es porque estoy convencido, y si tú la conoces a Ana Redondo como es, yo la conozco también, porque el otro día lo dije y lo vuelvo otra vez a repetir, y lo leo para no equivocarme, las dificultades detectadas, dice el informe, afectaron únicamente a procesos judiciales, pero no a la seguridad, no comprometieron la seguridad de las víctimas. Y es que además me reafirmo más porque ha realizado una encuesta entre las mujeres que utilizan las pulseras y el 87% de las víctimas se sienten más seguras con el dispositivo. El 88%, aunque reconocen fallos, pero consideran... ¿Esa encuesta está hecha antes de toda esta polémica? Después. No, está hecha después. El 88% consideran que el sistema es eficaz o bastante eficaz. El 90% recomendaría la pulsera en una situación similar a las otras víctimas. Y lo que se quejaban, la mayoría de ellas, es de esos fallos, pero que no ha afectado a la seguridad de ellas, sino que ha habido procesos judiciales que se han interrumpido porque ha fallado la transmisión de esos datos. ¿Y eso te parece poco? Es que se han recuperado. Mira, no ha habido ni un solo asesinato, como se ha dicho. Pues solo faltaba. No, pero se ha dicho. Es que el Partido Popular lo dijo. Se ha dicho que había habido una mujer asesinada porque no llevaba la pulsera y resulta que se la había quitado ella. Yo, respecto a la pregunta que nos has hecho y a las declaraciones de hoy de la ministra, yo no conozco personalmente a Ana Redondo y no dudo que sea una persona encantadora, pero es una ministra que tiene una responsabilidad muy importante y venimos a juzgar política, efectivamente, ¿no? Las responsabilidades. Pues yo esta mañana, cuando escuché las declaraciones y dijo lo del ruido, a mí también me saltaron las alarmas y yo pienso, si el ruido se refiere a que se ha puesto en conocimiento, porque parece ser que se quería llevar de forma discreta, ¿no? Hay alguna declaración por ahí, que se ha puesto en conocimiento público gracias a los medios de comunicación y a que alguien se ha leído el informe del fiscal general del Estado y ha saltado el ruido, pues menos mal, porque si no fuera por el ruido, y esto lleva ya muchos meses, no se hubiera hecho nada. O sea, hasta que no ha habido ruido, hasta que los medios de comunicación, hasta que la opinión pública ha sido consciente de los fallos, aquí no se ha hecho absolutamente nada. Hasta que la memoria de la Fiscalía General del Estado lo ha saltado y alguien se lo ha leído. Entonces yo creo, bendito ruido, si con eso logramos que este problema, que es una desprotección a mujeres que
yo me pongo en la piel de una mujer que tiene una orden de alejamiento de un energúmeno que la tiene amenazado, que está en peligro, porque esto... A ti no te pone una pulsera con una orden de alejamiento por nada. O sea, estás para proteger a una mujer. Si eso falla... Sí, fíjate, yo creo que es un error, y Ana Redondo lo ha cometido varias veces, el decir que no ha habido ninguna mujer asesinada. Eso, en fin, bueno, es que me parece... Incluso pues, también, pues Emilio, te digo, yo creo que el hecho de... Es que se ha dicho. Bueno, lo ha publicado un medio de comunicación, uno. Y espera, y otro dato que tengo cogido aquí pero también. Emilio, incluso decir una mujer también, en Mallorca. O sea, quiero decir, una mujer en Mallorca, esto se ha publicado. Pero bueno, asesinada por no llevar la pulsera. en la piel de eso las es pasado, mujeres que... eso se desmintió, quedó clarísimo que no había sido así, y yo creo que hay que avanzar. Incluso decir también que ninguna mujer se ha sentido, o que no ha habido ningún problema, en el sentido de que haya podido un maltratador hacer daño a su víctima, tampoco me vale. El simplemente hecho de que varias mujeres se sientan desprotegidas durante ese momento ya me parece lo suficientemente grave como para que haya algún tipo de respeto. Y eso que se ha negado, hay un montón de mujeres que salen de ejemplos todos los días en los medios de comunicación, que se las entrevista y dicen, no, es que le estoy viendo en la puerta de mi casa y no salta la pulsera, o salta 400 veces en la alarma. Elena, o sea, quiero decir, yo no voy a poner en duda... en el lugar de una mujer que está amenazada por alguien que tiene una orden de alejamiento y que tiene una pulsera. O sea, tú ponte en su pellejo. O sea, tiene que ser una situación súper angustiosa y que encima pidamos disculpas desde la ministra por el ruido ocasionado. Hombre, por favor, vamos a... O sea, quiero decir, vamos a ser un poco más empáticos. Yo vi la comparecencia completa de Ana Redondo, me he leído el informe que han presentado. O sea, insisto en que lo que la Fiscalía dice, que han fallado las pulseras en la transmisión de datos al juzgado, pero no que no haya saltado la alarma cuando se ha acercado el agresor. No es del todo así. O sea, ha habido muchos casos de mujeres que han ido al supermercado y en el supermercado se han encontrado con su maltratador. Efectivamente. Bueno, y eso ha sucedido, y hay varios casos. ¿Cuántas? Varios casos. Es que me da igual, uno. Yo conozco uno, con uno me vale, es que no necesito más. Y maltratadores que reconocen que le han puesto a un animal la pulsera porque es fácil de sacar. La dimisión de la ministra por el empecinamiento de, en lugar de con humildad pedir perdón y disculpas por el error cometido y ponértelo a subsanar, se ha llegado incluso a defender que el sistema estaba correcto. Entonces, el sistema no está correcto. Estas pulseras está claro que fallan. Es negar la mayor, y ya está. Sí, muy rápido. Respecto a las competencias, de acuerdo con Alfredo. Creo que son competencias que tenían que estar en el Ministerio del Interior de forma clarísima e indubitada. Es más, creo que yo no le niego el pan ni la sal a la existencia de un Ministerio de Igualdad, pero sí creo que intentar rellenar de competencias un ministerio con competencias impropias es un error que tiene consecuencias como esta. Lo segundo, con respecto a las responsabilidades políticas. Hombre, yo no creo que siempre tenga que dimitir un ministro, un alcalde, un presidente de la Junta cuando algo funciona mal, pero sí creo que tiene la obligación de pedir disculpas y de depurar responsabilidades. Y yo, hasta ahora, todo lo que he escuchado a la ministra, e insisto en vuestro argumento, aquí se juzga al personaje, no a la persona, ha sido un discurso para protegerse a sí misma o a su partido respecto a un caso de negligencia. Y tercero y último, si en un caso tan extremadamente... duro como el de las mujeres maltratadas, como el de los asesinatos machistas, falla el sistema, ¿en qué no está fallando el sistema? Quiero preguntaros brevemente, antes de irnos a publicidad, Elena, ¿por qué se ha metido en este lío el señor Almeida con el tema del síndrome post-aborto, cuando además él tiene mayoría absoluta, no necesita Vox para nada y es algo que no compete, yo creo que tampoco a un ayuntamiento, pero bueno. Es que yo no lo entiendo, sinceramente. Además, no sé por qué muchas veces desde la política hay esa manía, ¿no?, de involucrarse en cosas que a lo mejor son médicas o psiquiátricas. Primero, yo creo que uno recibe la información que quiere recibir, o sea, no hay ninguna obligación. O sea, yo creo que todos hemos ido al médico y te dan, firma aquí, no quiero ni leer lo que pasa cuando me opero de apendicitis, ¿no? Entonces, yo creo que uno es libre, o sea, qué manía de adoctrinar a la gente. La tutela a las mujeres, ¿no?, a todo el mundo, decir lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que leer. Yo no había leído el síndrome en mi vida, pero no sé si existirá, si es algo médico o no. O sea, pseudocientífico, vamos a decir. Pseudocientífico. Bueno, yo no lo había oído en mi vida. La depresión postparto sí, y yo creo que cuando tú estás tan contenta y vas embarazada, lo primero que te dice el ginecólogo no es que sepa usted que puede tener una depresión postparto. Digo, bueno, pues no sé, a lo mejor...
Quiero decir que yo no sé si eso es científico o no. Yo creo que se ha metido en un berenjenal que era innecesario, y a mí, sinceramente, el tema del adoctrinamiento es una cosa que no me gusta desde ningún punto de vista. Yo creo un poco la libertad de las... Me interesa saber la opinión de Alfredo. ¿Hay que adoctrinar a las mujeres que quieren abortar? ¿Hay que tutelarlas no, como si fueran niñas pequeñas a las que... De hecho, esta medida lo que quiere precisamente es evitar el adoctrinamiento, porque lo que existe es adoctrinamiento. Es decir, esta medida está encauzada en que el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues como todos sabemos, a través de usted ha sido alcalde, pues están los diferentes agentes sociales, donde existe una cultura donde muchas personas van a informarse a un ayuntamiento y sí se les informa sobre el aborto. Y yo creo que, no voy a esconderme, yo soy abiertamente pro vida, llevo muchos años tratando de convencer con la palabra, creo que vivimos en democracia y creo que se puede defender todo. Quiero tener el mismo derecho que tienen el resto a poder decir o a poder invitar a que hay otras alternativas y otras soluciones. Tanto la iniciativa que se tomó ahora en Castilla y León... Pero hay políticas, Red Madre, hay políticas maravillosas. Sí, bueno, pues lo que precisamente impulsan estas medidas es demos libertad, porque en ningún momento se está cuestionando con ninguna de estas medidas respecto a la propia ley del aborto, que es una ley que ya está aprobada, está consolidada. Solo faltaba que a estas alturas volvamos otra vez, como García Gallardo, a decir, a cuestionar la ley del aborto. Quiero decir, o sea, bueno, pero tiene derecho a poder cuestionarlo. ¿Por qué no va a poder cuestionar la ley del aborto? No, o sea, lo que volvemos otra vez. No, volvemos no. Si los ciudadanos y la gente se convence que eso es así, lo que no me parece razonable es que ahora mismo, por ejemplo, hay una legislación que a las personas que hacen homenajes a terroristas o queman banderas de España o hacen delitos contra la monarquía, lo hemos despenalizado del Código Penal, es decir, lo hemos quitado del Código Penal, y sin embargo hemos metido que una persona que va a una clínica a convencer a otra persona que no aborte, eso se considera un delito y esa persona eso ya no lo puede hacer. Pues ¿por qué? Porque es una coacción a esa persona. Bueno, y su libertad. Yo creo que la clave es que la información sea científica y en este caso no lo es. No lo es. Bueno, la prueba del latido que tanto se ha criticado a Juan García Gallardo, está demostrado que en los sitios donde se ha hecho, un porcentaje bastante relevante de personas que han escuchado esa prueba reconocen que ellos no sabían que con un mes ya había un latido de feto y que por tanto estaban interrumpiendo el embarazo porque no sabían que ahí había vida. Esa prueba también, eso sí que es un dato. Y Emilio, sobre todo, fíjate, brevemente que nos tenemos que ir a publicidad. Sí, Alfredo. Y nada más una cosa. Y esto es una máxima que yo leí en un libro de Teresa de Calcuta. Cada persona que se la convence para que no aborte, no ha habido ni una sola que haya pedido el libro de reclamaciones. Todas han quedado muy contentas con haber tenido a su hijo. Y por contra, cada persona que aborta, muchas sí que se arrepienten. Mira, yo conozco además y estoy convencido que es así, porque me fío totalmente, que me lo han comentado, que asistentes sociales, psicólogos que han tratado a mujeres que querían abortar, las han dado una información totalmente rigurosa y ninguno las ha convencido de que tienen que abortar. Pero es que no hay que sino todo lo contrario, la decisión la tiene que tomar ella, la tiene que tomar la mujer. Pero fíjate, Alfredo, lo que no puede ser es lo que dice, te leo palabras textuales que las conocerás, de Toscano, de Vox, que produce el posaborto: depresión, profundo sentimiento de culpa, aislamiento, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, sin una sola prueba científica, ni una. No hay ni un solo científico que diga que esto lo produce este síndrome. Y que no lo produzca tampoco, porque como es un tema tabú que no queremos investigarlo, es decir, ¿no crees que hay personas que efectivamente tienen ese síndrome? Yo no estoy diciendo que la mayoría de gente que aborte no lo sea puede así. tener. ¿Tú crees que hay muchas mujeres que abortan no tienen esa situación? No lo sé, porque yo no soy científico, pero me fío del informe científico. Eso realmente es una consecuencia que está demostrada y que es un síndrome científico. Y al no estar, pues no lo puedo utilizar políticamente. Me tengo que ir a publicidad para convencer a nadie. Te doy la palabra ahora, que en este asunto no te he dejado meter más. A la vuelta, ahí estoy, en la 3. A la vuelta seguimos, enseguida volvemos.
La flotilla con ayuda humanitaria para Gaza, formada por 45 barcos con 500 tripulantes, muchos de ellos activistas españoles, está ya en la zona de exclusión de alto riesgo. Israel ya ha cumplido lo que dijo estos días, ha interceptado varios buques, de momento 3, les han rodeado y cortado el paso. Quieren llegar a la franja mañana, pero el gobierno de Netanyahu prevé detenerles y deportarles. Ya han desplegado 600 policías en el puerto. El gobierno les pide que no se pongan en riesgo sus vidas porque la seguridad y la prioridad es esa, y no que se adentren en la zona de riesgo. Miriam. Pues efectivamente, Margarita Robles advierte de que la responsabilidad de los riesgos de la flotilla recae en quienes se acercan a la zona de exclusión. La ministra recuerda que España hace todo lo posible para proteger a sus ciudadanos, pero que Israel tiene derecho a controlar sus fronteras. Robles insiste, enviar ayuda humanitaria es legítimo, pero prudencia y respeto a la normativa internacional son esenciales para evitar incidentes y situaciones de peligro. Evidentemente el furor no va a entrar en la zona de exclusión, pero ellos tendrán que valorar, y ya es su responsabilidad, el riesgo que asumen personalmente, el riesgo en el que pueden poner a otras personas. Por tanto, nosotros lo único que le podemos decir es que el barco como tal no puede entrar más adentro de la zona de exclusión. Pues ni en esto se ponen de acuerdo los dos socios de gobierno, ni PSOE ni Sumar. Veíamos a la ministra diciendo que no entren en esa zona de exclusión, mientras que Yolanda Díaz dice que sigan adelante, pero protegidos. Sí, ha sido una opinión muy diferente, porque lo que Podemos y Sumar les dicen a sus socios del Partido Socialista en el gobierno es que su responsabilidad es protegerles hasta el final si ellos deciden seguir su camino y terminar esa labor humanitaria y no pedirles que se retiren. Apoyo a los activistas y a las activistas que se encuentran en la flotilla. Apoyo absoluto y compromiso también de la Unión Europea. Pido también ayuda de la Unión Europea para dar seguridad, salvaguarda y, desde luego, para denunciar lo que está haciendo Netanyahu. Son españoles y españolas y tienen que estar protegidos por nuestro país. Y es bochornoso, abominable y deplorable que el Gobierno de España, en lugar de exhortar y exigir al Estado genocida a Israel que deje a la Global Summum Flotilla cumplir con su misión humanitaria, lo que esté haciendo es decir a la Global Summum Flotilla que tiene que desistir y que tiene que abandonar su misión y que no se adentre en aguas internacionales. Bueno, pues en medio de todas estas versiones está el presidente Pedro Sánchez. Pues sí, el presidente del gobierno sí que asegura que la flotilla hacia Gaza no representa una amenaza para Israel y confía en que el ejecutivo de Benjamín Netanyahu tampoco pondrá en riesgo a quienes viajan a bordo. Además, Sánchez apunta directamente al primer ministro israelí al considerar que si hubiera aceptado la ayuda humanitaria de Naciones Unidas, esta situación podría haberse evitado. Lógicamente los nacionales, aquellos compatriotas que están en las flotillas, van a contar con toda la protección diplomática, como no puede ser de otra manera. No representan un peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel, en este caso el gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla. Bueno, pues están pasando cosas en estos momentos cerca de Gaza. Hoy queríamos saber la propuesta lanzada ayer por Donald Trump, apoyo con Netanyahu, sobre ese proyecto de paz en Gaza, y queríamos saber qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales. Miriam. Pues efectivamente, eso es precisamente lo que les preguntábamos. Concretamente, si creen que el plan de paz de Trump sirve como una solución para Palestina. Y la respuesta, vamos a verlo, han estado bastante ajustada, aunque ha ganado ese no, un 53% considera que esto no es una solución factible, frente a un 47% que sí que cree en el plan de paz de Trump. Bueno, pues enseguida trasladaré también esta misma pregunta a nuestros contertulios. Bueno, estamos conociendo noticias. El Ministerio de Exteriores crea una unidad permanente para seguir la crisis de la flotilla. Álvarez mantiene contactos con ministros de otros países afectados por la presencia de nacionales en esa flotilla. Hay españoles, hay italianos, hay griegos. Exteriores también ha informado que los consulados españoles de Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia, en Chipre, se encuentran activados dentro del dispositivo de seguimiento. Y bueno, ya decíamos que son 3 las que han sido interceptadas, entre ellas una que está la conocida política Ada Colau. Álvaro, ¿qué te parece este asunto? ¿Han arriesgado demasiado estos activistas entrando en esta zona de exclusión? ¿Hay que ser valiente y todo sea por la ayuda humanitaria para los que lo están pasando mal en Gaza? Parece una acción parvularia, por estéril y por todas las consecuencias que trae. Creo que es una acción que persigue
proyectar una suerte de imagen de mártires sociales de quienes forman parte de esta flotilla, y lo único que hace es coadyuvar a tensar hasta el extremo una situación ya de por sí extrema. Además está generando importantes derivadas diplomáticas, militares, etcétera, que eso tiene un coste también para el país. Me parece una actitud temeraria, porque no es la primera vez que una flotilla de estas acaba en desgracia. Hace 10, 14 años ya ocurrió. Sí, porque murieron 10 tripulantes. Porque el ejército israelí pues, no es conocido precisamente por su diplomacia, y ante cualquier amenaza supuesta pues, puede actuar de una forma particularmente contundente, aunque ahora mismo tiene todos los focos del mundo encima y es muy difícil que lo haga. Me parece estúpido, además, por cuanto que pensar que Israel iba a permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza cuando está asesinando a personas que siguen las normas que pone Israel para acceder a la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, pues, insisto, no puede ser ni más pueril ni más temerario. Y me parece absolutamente inoportuno en un momento en el que Hamás está estudiando un plan de paz que lo que necesita es que haya cierto reposo. Pero sobre todo me ruboriza escuchar nada menos que a una vicepresidenta del Gobierno decir una estupidez del calibre del que ha dicho Yolanda Díaz, decir que la fragata española tiene que intervenir incluso militarmente. O sea, lo que está pidiendo la vicepresidenta del Gobierno es que vayamos a la guerra con Israel para proteger esta flotilla que sabía que no iba a poder hacer lo que pretendía hacer. ¿De verdad este es el nivel que tenemos en la vicepresidencia del Gobierno? Es verdad, tienes tu razón, Álvaro, cuando dices el acceso de ayuda humanitaria a Gaza vía terrestre es imposible muchos días. En fin, está entrando con cuentagotas. Yo no sé si pensaban que por ir vía marítima iba a ser más fácil, lo cual, bueno, pues sí, es un poco de parvulario. Yo que soy una persona muy práctica, porque soy de ciencias, y muchas veces... Los de letras no somos prácticos. Yo soy muy práctica, o sea, y vale. Además cuento con matemáticas, y siempre hago la misma pregunta: ¿cuál es el objetivo? O sea, tú cuando quieres resolver algo, pregunta: ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la flotilla? Ayudar a la gente que lo está Fenomenal. pasando mal. 50 embarcaciones, 49. Yo que hago los deberes, que ya lo sabes, he estado viendo qué tipo de embarcaciones son. Son veleros normalmente entre 10 y 14 metros de eslora, con 6, 8 tripulantes. La cantidad de alimentos o medicinas o ayuda humanitaria que puede llegar, vamos a suponer que llegan, que puede llegar con ese sistema a Gaza es... Pues yo qué sé, 3 maletas. O sea, porque esa gente que ha salido desde el puerto de Barcelona, desde Italia, también lleva combustible, come... O sea, quiero decir, ¿qué eres capaz de transportar vía marítima de ayuda humanitaria que sea capaz de llegar a Gaza con ese sistema? Es que es ridículo. O sea, si el objetivo es que llegue la ayuda humanitaria, es ridículo. O sea, porque es que es una cantidad infinitesimal. Coincido contigo totalmente en la inoportunidad del momento, porque yo creo que por mucha manía que le tengan ahora a Trump, quizás sea quien más puede hacer en este momento por un alto en fuego real, por una negociación que yo no daba un duro, Lo hablo sinceramente cuando leí los puntos de ese acuerdo previo, en el que digo, bueno, esto al final jamás lo que tiene que hacer es una rendición y salir de ahí. Y bueno, pues hay una serie de puntos que... O sea, son muy difíciles de conseguir en un acuerdo. Pero si hay una oportunidad de que se pueda hacer algo de verdad por parar el fuego en Gaza, está en otro sitio. O sea, está en la diplomacia, está en la gente que tiene realmente poder, y si el objetivo es llevar ayuda humanitaria, bueno, y es saben ridículo. Que muchos países árabes convenzan O sea, realmente ahora mismo el riesgo a de un conflicto internacional es muchísimo más alto que el beneficio que puede llevar a una playa, llevar, pues yo qué sé, pues es que te digo, o sea, 5 maletas trolleys, es que no puede llegar más, es que es imposible. ¿Son unos héroes? ¿Son...? Yo creo que son temerarios. Iba a decir, yo temerarios. Pienso que sí. Bueno, yo les admiro, me parece que es un detalle que en una situación, porque claro, llegan ahora, pero cuando ellos han salido, la situación no era en este momento, no había una propuesta ya de acuerdo. Pero aún así, reconociendo que tienen mi admiración y mi apoyo, reconozco que ha sido una acción temeraria, o me parece que Álvaro decía, no sé si lo has definido como pueril o... Parvulario, ha dicho. Sí, porque evidentemente, ¿quién puede pensar que Israel, después, que lo habéis dicho también, después de lo que está haciendo en Gaza, va a permitir que una flotilla de barcos internacional accedan? Estaba claro que no se lo iba a consentir.
Si iría en contra de lo que es su política de exterminio total de los palestinos, y no va a ceder ahora en eso. Y si me sorprende, la verdad, tanto las declaraciones de la vicepresidenta como del portavoz de Podemos, menos porque, bueno, pues hace ese tipo de declaraciones. O sea, exigir que les dejen entrar. Bueno, o sea, y es verdad, y no tiene un cargo institucional tan importante como tiene Yolanda Díaz, Claro, ¿no? y decir que la Unión Europea, y exigir a la Unión Europea ha tenido tiempo de intervenir y no ha intervenido. Si quien más está interviniendo en este sentido es España. Por cierto, se están produciendo protestas ya en algunas ciudades italianas desde que se ha conocido que estos buques de Israel han interceptado los barcos. Eso es lo que buscan. No solamente no les admiro, discrepo en este caso contigo, sino creo que es tremendamente irresponsable lo que están haciendo. O sea, nos están pudiendo meter en un problema, están pudiendo generar un problema a España, tremendo, porque quiere decir, ¿qué consecuencias tiene si aquí, pues eso, efectivamente, estamos hablando que hay un sitio que están en guerra, que es que no están, o sea, que lo que hay en Gaza es una guerra, que es que no sé cómo decirte, que... Entonces, creo que es tremendamente irresponsable, pero bueno, no voy a hablar de ello, sino voy a hablar del gobierno. Lo que me parece tremendo es que el presidente de mi país nos cuenta a todos los españoles que en Valencia, cuando hay una dana, no puede desplegar el ejército porque resulta que supuestamente Mazón no le ha pedido ayuda, y aquí que nadie le pide ayuda, voluntariamente él manda una fragata del ejército español para dar soporte a una iniciativa absolutamente privada, porque son unos señores que libremente han decidido ellos por su cuenta. Entonces, no entiendo... no entiendo la actitud de los miembros de la fragata, evidentemente, pero es que entiendo aún menos la actitud del presidente de mi país, que resulta que los españoles, hace poco, no sé si recordáis, salió el almirante del Ejército de la Marina explicando que los barcos españoles no estaban para defendernos de la llegada de los cayucos, que ellos no estaban para eso. Hombre, no están para eso, pero sí están para dar defensa o dar apoyo o dar algo a una flotilla que están... Una flotilla que sabía que no iban a entrar, es que yo lo tenía clarísimo. Hay un detalle que yo no lo sabía, que me lo ha contado una persona esta tarde, y ¿sabéis qué día es hoy? Es el Yom Kippur, que es el día más sagrado. Es la noche entre hoy y mañana, las 24 horas, que son día más sagrado para los judíos. O sea, yo creo que eso no es casualidad, o sea, está previsto la llegada entre hoy y mañana precisamente para generar, para incordiar, si es posible, un poco más al Estado de Israel. Y Emilio, hablaba de esa división también del gobierno, que yo lo he preguntado ya muchas veces en esta mesa, pero insisto, ¿qué está pasando en este gobierno para que día sí día también veamos esa división, sea evidente, sea pública? ¿Por qué les interesa tanto al Partido Socialista y a Sumar ver esta tensión constante? Porque es que no comparten absolutamente nada, ni siquiera en cosas... Que les interese que haya esta tensión no les interesa. No, pero no guardan la ropa en ningún momento, ni siquiera. No, bueno, ya hubo un momento en que hubo un enfrentamiento, no sé si lo recordáis, hace ya años, en una rueda de prensa que vinieron a decir el portavoz del PSOE y Pilar Alegría y la portavoz de Sumar, pues algo totalmente distinto, que bueno, pues sí. Bueno, lo que ocurrió es que Pilar Alegría preguntaban los periodistas a Mónica García, la ministra de Sanidad, y no le daba la palabra. Y no le daba, sí. Yo creo que son tensiones propias claro, el gobierno está formado por el gobierno, no los que le apoyan. Emilio, diariamente. Diariamente, pues puede haber muchas tensiones, porque es verdad que hay una concepción pues un tanto diferente. Es decir, yo hablo con gente de Izquierda Unida aquí en Valladolid o de Sumar, en la mayoría de las cosas me entiendo, pero hay cosas en que no. Y esta, por ejemplo, pues es una en la que para ellos, pues lo de la flotilla, lo de garantizar que lleguen, porque es que a mí me daba la impresión de que la vicepresidenta estaba pensando que con el barco que mandamos de nuestra armada, que va a poder conseguir que lleguen allí. O sea, es que es imposible. Es que las declaraciones de Margarita Robles como ministra de Defensa, súper razonable, o sea, allá ellos, o sea, quiero decir... Y de hecho ha sido nada más que un soporte, además, dejaos Permíteme, ver... porque voy a contar, bueno, en
no sé si es un minuto de gloria para Ada Colau, que es verdad que está un poco desaparecida. Ha debido mandar un vídeo o un audio en el que dice textualmente: si estás viendo esto es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso ni al teléfono, ni a Internet, ni a ningún tipo de vía de comunicación. Estamos absolutamente incomunicados. No sabemos durante cuánto tiempo, ha explicado Colau en esta grabación. Nuestros gobiernos deben actuar ya para que nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacerte la foto? Para ellos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ojalá ¿Hacerte la foto, mandarte un selfie? O sea, ¿cuál es el objetivo? Estamos hablando de exactamente lo que ¿meternos querías, en ¿qué un es lío eso? internacional? ¿Cuál es el objetivo? Ese Es una declaración premeditada que Claro. es el fin de esto, igual que lo son las manifestaciones que ahora se puedan producir en Italia, en España o en el resto del mundo. Hoy por hoy no se puede aducir desconocimiento. Tenemos suficiente información como para saber dónde va esta flotilla, en qué circunstancias. Pensar que 4 personas a bordo de unos pesqueros van a llegar, de unos veleros, perdón, van a llegar allí donde no han llegado las Naciones Unidas, es una estupidez supina. Hay otra motivación, la motivación es esto y lo estamos viendo. Insisto que no hace falta haber estado allí para tener información. Yo he estado en Palestina y en Israel, y allí se patrulla con el dedo en el gatillo incluso en tiempos de paz. Es difícil sentir una sensación de tensión y de militarización y de amenaza constante como se siente en Palestina. Quien piense que va a llegar allí y va a desembarcar en un parque de atracciones o que va a salir de allí como un mártir vivo, no sabe de qué está hablando y no sabe la temeridad que está cometiendo. Bueno, perdón Álvaro, incluso aun llegando a Gaza, quiero decir, que es que el territorio está tomado por Hamás, que es un grupo terrorista. O sea, que ya no estás hablando solamente de Por eso, Israel, Elena, tú que eras bastante escéptica anteayer, de hecho me mandó un mensaje diciéndome esto no me lo creo, respecto a la propuesta de paz de Donald Trump. ¿Qué crees que va a responder el grupo terrorista Hamás? Bueno, hoy parece ser que sí que había alguna noticia de que estaban dispuestos. Bueno, hay rumores, pero no hay nada oficial todavía. Yo pensaba que no, sinceramente, porque al final el modus vivendi y el fin, al final, ¿cuál es el fin de todo esto? El fin de Hamás es un grupo terrorista que es su fin, es su modo de vida. Entonces, una rendición, de hecho ha utilizado al pueblo de Gaza y al pueblo palestino como escudos humanos y no les han dolido prendas. Entonces, una rendición, destruir los túneles, o sea, supondría su desaparición. Entonces yo tenía mis serias dudas de que aceptaran esa condición. Ya no solamente... O sea, no tiene pinta de que quieran salir como mártires de esta historia, ¿no? Pues es que a lo mejor han visto que las cosas se han puesto tan feas que iban a salir con los pies por delante. Lo primero que han dicho, en lugar de hablar de alimentos para los niños, ha dicho protección que para los menores nosotros. no sigan muriendo, lo primero que han dicho es seguridad jurídica y... Para nosotros. Para nosotros. Efectivamente. Para los líderes de Y quiere Hamás. lo mío, ¿no? Y quiere lo mío. No, porque ¿qué garantías está dando en este momento a los gazatíes? No, es que no les de interesa. protección me refiero, ¿eh? Efectivamente, no les interesa la protección de los gazatíes, les interesa su protección jurídica, un corredor para salir de allí. O sea, al final, a lo mejor han visto que esta vez pues Israel se le ha tomado las cosas tan en serio como vais a salir de aquí, o por las buenas o por las malas, ¿no? Emilio, ¿eso es la panacea? ¿Es la gran solución a todo lo que estamos no, sufriendo y lo que están sufriendo el pueblo palestino? Yo soy muy pesimista en el tema este. Yo creo que no me creo la propuesta tampoco, tal y como está hecha. Es normal que ellos pidan garantías, pues bueno, en una negociación es lo mínimo, eso es del libro. Yo te hago una propuesta, a mí me das garantías. Es verdad que sí, podían pedir garantías de que empiece a entrar, supongo que lo han pedido, no lo sé. Bueno. Habrán pedido que entre alimentos, que entre medicinas, pero a mí me da la impresión de que Israel no va a dar marcha atrás, que se va a quedar con el territorio de Gaza. Y yo creo, por lo que yo leo y la información, poca, por supuesto, que puedo tener, pero me da la impresión de que lo que Trump va a pretender es que los palestinos se conformen con quedarse con Cisjordania, tal y como está, que ya está también prácticamente ocupada por Israel, y que se olviden de Gaza. Y eso los gazatíes no lo van a Alfredo, aceptar. Yo que he discutido aquí mucho, siempre he estado en contra de ti cuando defendías a Donald Trump. Igual hasta se merece el Premio Nobel de la Paz, te lo digo con cierta sorna. Sí, no, pero bueno, me alegra que por lo menos, aunque sea con sarcasmo, tengas la humildad de reconocer que en esta mesa, después de tantos ataques, efectivamente, yo lo que sí creo, y creo que alguien lo ha dicho, esta Elena, me parece que lo ha dicho,
Si alguien lo puede conseguir es Trump, pero no Trump por ser nadie especial, sino porque es el presidente de los Estados Unidos. Es decir, es la pieza angular de todo este, proceso. A ver, sí, bueno, que no está mal. Que no es la hermanita de los pobres, que está claro que algo sacará. Si él hubiera querido, no se había producido la masacre esta que se está produciendo en Gaza. Es evidente. Esto lo han hecho Israel porque cuentan con el apoyo y el beneplácito, si no iba a decir hasta la instigación del propio Trump. Porque si no, no lo hacen. Es un acuerdo no lo apoya, no lo hacen. De paz o una propuesta de paz que no va a ser definitiva. Trump ha fracasado como interlocutor para firmar acuerdos de paz. Primero llegó a la Casa Blanca, dijo que iba a reunirse con su amigo Vladimir y acabar con lo de Ucrania en 4 días, y ahora lo que tenemos son más ataques que nunca de Rusia hacia Ucrania, ¿no? Pero es cierto que el mal llamado plan de paz, porque no va a haber paz para Gaza, es audaz porque le da una salida a las dos partes en conflicto. A Netanyahu le garantiza en cierto modo que la paz tutorizada no le va a someter al juicio por los crímenes de guerra que efectivamente se han cometido en Gaza y por las atrocidades que se han cometido allí, y a los terroristas de Hamás, que jamás van a desaparecer, que jamás van a dejar de matar, lo único que van a hacer va a ser cambiar de nombre o de lugar, pero nunca van a desaparecer, les da tiempo para rearmarse y buscar ciertas garantías para que sus capitostes esta la cuenten, porque la vida de estos líderes se cuenta por días. Con lo cual, el acuerdo como mínimo es audaz para detener la masacre que se está cometiendo en la Franja de Gaza, que es lo imperativo ahora, y después ya veremos cómo solucionamos el resto de cuestiones en el supuesto de que exista una solución posible. Compañero, vamos a avanzar. Vamos con la viñeta de Chema Nieto, que bueno, yo creo que hoy sí que tiene algo que ver con la actualidad. Enseguida lo van a entender. Se observa mejor la vida con una luz encendida. El centro de cría de Valsemana, en León, ha sacado adelante 76 polluelos de urogallo, lo que va a venir muy bien para la supervivencia de esta especie. Y lo hacen trayendo urogallos del Pirineo francés, que mezclan con urogallos autóctonos. Un gran ejemplo de integración de los inmigrantes. Aunque me pregunto si habrá problemas de afinidad cultural entre el urogallo pirenaico y el urogallo cantábrico. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, esto tiene que ver con el visado por puntos que proponía el otro día Alberto Núñez Feijóo para los inmigrantes. Bueno, este programa me consta que lo ven muchos jubilados, pensionistas, y bueno, yo no sé si muchos de ustedes son de los que se dedican por las mañanas a ver obras en las calles, de los que se plantan en el umbral del socavón a ver cómo trabajan los operarios. Bueno, pues si es así, Soraya Lázaro ha encontrado en las redes una noticia que les va a interesar. Vean. José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. La provincia de Italia que contrata jubilados para que inspeccionen obras. Y esta es una iniciativa que fliparía en España. En Villasanta, un municipio de la provincia de Monza, en Italia, han decidido que por qué no crear un cargo de revisor de obras. Ya que muchos señores lo hacen, al menos que sea reconocido. Se trata de un programa que ayuda a los jubilados a sentirse útiles. Seleccionaron a 8 jubilados con conocimientos y formación adecuada para supervisar obras públicas y controlar el estado de calles, parques y carreteras. Una iniciativa con la que se busca fomentar la participación ciudadana. Ahora los jubilados van a poder decir que miran una obra por una razón muy sabia. Son inspectores cívicos, con turnos y seguro de accidentes, con el reconocimiento público, aunque es así, no tienen un salario. Pero bueno, ya que lo vas a hacer de todas formas, por lo menos hacerlo y que tus nietos cuando pasen por allí digan ¡ay, mira mi abuelito que es inspector cívico! A mí me parece que aquí triunfaría esta idea, la verdad. Un restaurante de Nueva York que tiene 97 años todavía sirve la Coca-Cola a la antigua. Sirve primero un líquido que me imagino yo que será la Coca-Cola en sí. 6 chorretes. Después remueve todo mientras va echando agua, o eso me parece a mí. Y por último el ingrediente estrella, una bola de helado. Y se quedan tan anchos. ¿Os imagináis tomaros la Coca-Cola así? Yo vomito. Creo, que igual luego está delicious. Flipante que la Coca-Cola se sirvió así hace años. Y por último, otra noticia con vídeo curiosísimo y muy viral. En el Valle de Sous, en Marruecos, perdón, espero haberlo pronunciado bien, las cabras se suben así a los árboles. La razón es increíble y es que demuestra que los animales son fascinantes. El suelo es sumamente árido y muchas veces no encuentran alimento en él.
Así que comienzan a subirse a los árboles. Y el árbol en el que trepan es el argán, que es capaz de sobrevivir en regiones muy secas. Y las cabras han aprendido a subirse en él para poderse alimentar. Y ya pues se quedan ahí arriba, porque debe ser que también están a gusto. Pero claro, es que lo ves y parece un árbol de Navidad de cabras. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bicheando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Muchas gracias, Soraya. Emilio, te lo tengo que preguntar por tu edad y porque sé que estás ya jubilado. ¿Tú eres revisor de obras también o pasas desapercibido? ¿Te gusta estar ahí no. vigilando? Sí me gusta, sí me gusta. No solo vigilar muchas porque no tengo tanto tiempo. O sea, que tengo otras actividades, pero si voy por la calle, pues sí me gusta. Si veo que están haciendo una obra y tal, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿has visto alguna que termine en fecha? Es muy importante. Bueno, ahora estamos pública ni privada. En pre-campaña electoral veremos muchas que se agilizan. Veremos muchas obras. Veremos muchas obras. Lo que no vamos a aconsejar. Sí, yo creo que sí, me veo claramente. Sí, ¿no? Un momento de paz, ¿no? Y de... Oye, y es un acto social también. Se puede que sí, es entretenido. No me lo puedo creer. Bueno, pues así hemos terminado, con las cabras subidas a un árbol y revisando obras. Mañana nos vemos. Gracias, Álvaro. Gracias, Elena, Emilio, Alfredo. No, mañana nos vemos, señores. Mañana es la gala de esta televisión, de Castilla y León Televisión. No se pueden perder, que hay muchas novedades y no estaremos nosotros aquí, sino la propia gala. Volvemos el lunes aquí, en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.